Más conversación, más entretención, más cultura. Comienza el podcast donde todo puede pasar. La hora que no existe. El podcast de Hora 25 con Blanca Levín. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a La Hora que no existe, un podcast de Hora 25, donde estamos celebrando el regreso de Romané a las pantallas de TVN. ¿Cómo están este próximo 12 de mayo? Les cuento que nos pueden ver, por supuesto, por tvn.cl. Este es un podcast que se estrena todos los jueves a las 20 horas. Y antes de saludar a mis invitados, voy a dar vuelta el reloj de arena. ¡Uy, qué terrible para mí! ¿Hay que hablar rápido? Hay que hablar lo justo. Ya, entonces tú me tocas una pierna. Pero es harto tiempo, son 29 minutos Muy y bien. 56 Ya, segundos. corriendo. Bueno, tenemos aquí a tres de los protagonistas de Sí, Romané. por favor. Alessandra Bersoni y Álvaro Morales, bienvenidos. Muchas ¿Cómo gracias. están? Muchas gracias. Bien, contento de estar acá. Qué bueno que se repitan las teleseries antiguas. Sí, hermoso. Nos llega después nuestro chequecito anual. La gente Eso cree que esperamos. nosotros nos forramos con esto, pero no. No. Les cuento que el cheque de actores es como una devolución de impuestos, ¿no? Parte, Y bueno. además, mientras más antiguo y más repetidas las Menos. cosas, menos nos llega. Sin embargo, estamos felices de Muy poder llevar agradecidos. hasta ustedes trabajos como este tan lindo, ¿no? Sí, además poder estar todavía vigente, digamos. Sí, Las po. nuevas generaciones que aún no lo conocen. Sí. Y no tienen por qué conocerlo tampoco. Exacto. Pero de alguna manera... Bueno, ahora yo quiero decir que las protagonistas en realidad fueron ustedes, que son No, por favor. fueron las gitanas, Yo digamos. creo que Eran- todo ese elenco éramos Sí, bien protagonistas, éramos- todos. No, Teníamos todos. nuestros pasos. Eran, o sea, acordémonos, eran esos elencos multitudinarios que permitían efectivamente representar a todo el espectro social. Exacto. Con las subtramas, los submundos, que es parte de la gracia de la teleserie de esa época. Y fíjate que yo en esto, porque claro, Romané se ha repetido varias veces, pero la expectativa y el clamor que está provocando en esta ocasión es realmente notable. Y anoche, mirando las estrellas, me percaté que por el tipo de comentarios que llegan, ¿no? Los típicos son, En redes ay, qué sociales. bueno, que repitan, Qué gran qué teleserie. gran teleserie, qué grande actor, etcétera. Pero en esta oportunidad, incluso comparando con el 2020, me percaté que está marcando también un recordarse del público, de nosotros mismos, en ese momento, en esos ¿Qué años. estábamos haciendo el Claro. año 2000? No. Básicamente. No Hace solo eso, 25 y años. piensa, anoche pensé eso, piensa los cambios epocales que hemos vivido en estos años. En 25 años, wow. un cuarto de ¿Cachai? siglo, no es Wow, menor. Y si tú Vaya que piensas, sí. ¿por qué le hago la comparación con el 2020? En 2020 estábamos ahí en la pandemia, etcétera, pero que eso marca también en términos de estilo de vida un cambio enorme. Entonces, qué sé yo, la gente recuerda, yo era un niño, la veíamos a la hora de la 11 con los niños. Y Como que volvió a existir ese espacio de encuentro Claro. durante la pandemia por fuerza mayor, Claro. digamos. Y Claro que ahora no es solo la teleserie, ¿cachai? Es un poco la nostalgia por una época que probablemente, no estoy diciendo que el pasado fuera mejor, pero donde había más contacto presencial, más reuniones en concreto, Claro yo que Y sí. otra directo, relación ¿cachai? también con lo audiovisual, digamos. La Exacto. manera como las personas veían teleseries, como la tenían integrada a su vida cotidiana, era muy distinto a como vemos ahora nosotros las Sí. teleseries, las series, lo que sea, digamos. Exacto. Bueno, recordemos, Alvarito, las grabaciones. ¿Cómo fue para ti pasar por esa experiencia de ir a Mejillones, grabar? ¿Cómo recuerdas esas grabaciones? Esa experiencia siempre entretenida porque cuando viajamos el grupo, como dices tú, que era un elenco muy grande, yo no sé cuánta gente. Estamos más o hablando de menos era. 37 personas. 37 personas en el Imagínate. elenco, únicamente, Solamente en el imagínate los elenco. técnicos, las Estable. dos unidades. Eso hacía la diferencia, O sea, absolutamente. ni siquiera estamos hablando de los bolos. No, claro. Entonces viajar en grupo era, que era entretenido. Ahora, lo que yo considero que dentro de la teleserie Romané, que obviamente los protagonistas de verdad eran ustedes, porque además yo hacía como del malo. Sí. ¿no? Entonces era un personaje bastante detestable, porque era como un poco como entre abusador, violador, en fin, ¿te fijas? Entonces yo creo que a mí me van a editar completo, porque no sé si hoy en día la sociedad está como para ver ese tipo de personajes. Pero es un tema que puede Pero estar en la claro. discusión Sí, claro. todavía. Yo creo que es Sí, súper vigente. a mayor razón, yo no Pero encuentro lo que por yo qué considero invitar a súper envejecer. interesante, lo que pasa con el fenómeno de Romané, que curiosamente es a propósito de los gitanos, que es porque los gitanos, digamos, si bien nosotros los conocemos, pero nunca han estado tan como involucrados dentro de la sociedad
Sí. para nosotros como otras, no sé, como ahora tenemos etnia o Los personas migrantes. o Bueno, inmigrantes quizás- de otro tipo. Quizás precisamente por su característica Es muy nómade. curioso. Y también lo visual, yo creo que lo visual también atrajo mucho. Sí. Así que va a ser muy bonito lo que va a ocurrir con esta teleserie. Y a mí me tiene con mucha curiosidad, no solo cómo la van a recibir, porque como comentábamos, los jóvenes definitivamente pertenecen a otra forma, A otro mundo. nacen a otra forma de consumir audiovisual, Sí, de sí, vivir, sí, de relacionarse. Entonces tengo mucha curiosidad, ¿qué va a pasar con las generaciones que no la han visto? Y qué va a pasar también con este contexto social tan multiétnico que tenemos Sí, ahora. claro que sí. Sí. Eso, bueno, eso va a ser súper interesante porque estamos hablando, acuérdate Porque que en al el principio- norte eran los gitanos que se veían como que invadían este pueblo, pero hoy día el norte hay un tema con la migración Sí. muy importante. Oye, vaya- en ese vaya mismo qué tema, norte. ¿eh? Y vaya qué tema, ¿no? Y entonces va a ser súper interesante, ¿no? Porque acordémonos que antes de lanzarlo había una cierta preocupación Sí. de lo que podía pasar con una... Porque eran un grupo porque muy era estigmatizado, un además. grupo muy estigmatizado por un sinnúmero de razones, había prejuicios, etcétera, y hay que agradecer en este caso a Ávila, Sabatini, etcétera, que se la jugaron y pasó exactamente lo contrario. Se Va a ser muy transformó- interesante cómo eso es leído desde el presente hoy día, Sí. ¿no? Como en un lugar como ese. Pero ¿por qué creen ustedes que hicieron, además de personajes que eran propiamente tal de gitano, ¿por qué el fenómeno, digamos? ¿Me estás entrevistando, Álvaro? Quiero saber, porque yo estaba Es fuera un superbueno. poco, Es pero quiero superbueno. saber qué es lo que pasó con ustedes como actrices con respecto a esos personajes que están un poco alejados, digamos, uno no está no está siempre en contacto con gitanos, digamos. Sí, Entonces, bueno, para mí fue, como el trabajo que hacemos nosotros siempre, que es un trabajo empático, ¿no? Como tratar de ponerse en ese lugar, de ser rechazados, de por lo mismo protegerse entre ellos mismos, vivir en comunidad, como en una especie de realidad paralela. Alessandra, ¿cómo fue para ti prepararte? Porque... Ay. Sí, pero hablando justamente de eso, pero ¿te acuerdas tú, por ejemplo, cuánto tiempo nos preparamos para esto? ¿Cuánto tiempo compartimos con familias gitanas? O sea, para mí fue, yo tengo que para decir aprender el que, idioma, la música, que lo los disfruté bailes. muchísimo. Siempre en esa época de oro de la teleserie teníamos tiempos de preparación enormes. Que ¿No se dicen acuerdan cuánto ninguna- duraba la preproducción? 3 ¿Unos 2 meses, meses, mi 3 amor. Más o meses? menos. Mi amor, Sí, yo lo sé entre porque 2 a 3 tenía meses, organizado sí. toda Sí. mi vida en dos continentes. En la época de oro yo podía irme a ver a mi familia julio-agosto y se empezaba siempre la preparación en septiembre. Octubre, noviembre. Exceptuando Tienes razón. el circo que empezamos, que estábamos todavía grabando la interior. Entonces habían 3 meses de preparaciones porque después se empezaba a filmar los exteriores diciembre. en diciembre. Claro. Y este fue también en este caso, con la Lorena que nos enseña, aprovecho de saludarle a Lorena, ha sido una emoción muy grande volver Lorena a estar fue la gitana que nos enseñó a hablar. enseñaba ¿A a ella hablar. fue? Sí. Nos enseñaron todo, la cultura, cómo se montaba una carpa, cómo se cocinaba y nos acompañaron a lo largo de los 9 meses. Porque hacían de extras también. Sí, los pues, Hacían propios de ¿verdad? gitanos en extra la TLC. y estaban Viajaban con siempre nosotros. asesorando que tuviéramos representando debidamente a Oye, esa además cultura. trae paisajes como mejillones, por ejemplo. Sí. Qué bonito. Hermoso. Qué bonito. Hermoso. ¿Ustedes han vuelto, por ejemplo? Yo estuve, fíjate, hace súper poco en Antofagasta, porque ¿Ya? se acuerdan que nosotros Sí. alojábamos en el Hotel Antofagasta. Sí, sí, sí. Bueno, ahora hay otros hoteles al Ahora lado, hay pero miles. en el mismo sector ha cambiado bastante Antofagasta, pero a Mejillones volví, yo te diría, como el 2015, 2014. Ah, pero ya, ok. Sí, volví a Mejillones y algo que no había en esa época, que está lleno como de esculturas de los personajes de Condorito. ¿En serio? Por todo Mejillones. ¿Y se acuerdan de unos semáforos que eran como de la radiación solar? Sí, sí. Que tenían están esos en Mejillones. No te ¿Y puedo qué más creer. queda? La bomba. La bomba queda. Estuvo mucho tiempo, porque, bueno, hay que saber, hay una Shell, ¿no? Ah, perdón eso es que diga la marca. importante que Hay lo una digamos. bomba benzina que es parte importante de la teleserie, porque Sí. ahí trabajaban algunos personajes. O sea, muchas escenas de la teleserie ocurren en esa bencinera. Nuestra única escena juntos, probablemente Sí. en esa teleserie. Olvidable, igual. Olvidable, probablemente la hayan Ojalá censurado. la- Ojalá la censuren, dice. Yo no me topé contigo para nada. Bueno, yo me crucé con él esta bomba, Mejor, pero lo más mejor para ti, gracioso- digamos. Es que espérate, esa bomba que era de cartón, era muy Sí. graciosa, la gente se enojaba porque Sí. la gente llegaba a poner benzina y era de mentira. No, si era todo No había mentira. benzina. Y había un mini market Qué buena puesta en que la escena. gente entraba al mini market No a había comprar las bebidas porque se veían desde afuera los Exacto. refrigeradores y los refrigeradores eran unas láminas, una gigantografía que Eran estaba puras pegada en la tablas, pared. eran puras tablas por dentro. Oye, espérate, pero esa bomba
se mantuvo por años Años. en Mejillones después de que nosotros grabamos la teleserie y la gente seguía yendo, pero ya la guardaban como un recuerdo de las grabaciones de la Y la teleserie. Pero ¿Se bueno, acordará? queda ¿Se la acordará famosa la gente? estatua. Oye, un saludo a Mejillones. entre Sí, paréntesis. un saludo a Mejillones Mejillones, que nos la gente se recibieron con acordará tanto de Romané, cariño. la gente de Acuérdate que iban, cuando nosotros estábamos allá y grabábamos esencialmente, por lo menos la parte gitana en la playa, con las carpas, etcétera, acuérdate, la gente llegaba a hacer picnic, Sí. a hacer, jugaban a la pelota ahí, convivían con nosotros y era un drama Espérate, para grabar. Yo volví a almorzar en el lugar que almorzábamos. ¿Cómo se llamaba? ¿El No me croata? ¿Algo acuerdo, así? sí, Pero era, o el serbio. Pero era algo así, ¿no? Sí, Bueno, sí. estuve y Estábamos en la playa igual. Bueno, fui a almorzar el clásico pescado frito que comíamos siempre ahí. Fui a comer nuevamente ahí y se acordaron, o sea, Qué se me bonito. acercaron precisamente para La decir, palometa, oye, la éramos palometa. ricos. Sí, Sí. Rico. Hermoso. Y yo también recuerdo, porque nosotras dos compartíamos pieza. La aceituna, vivíamos con aceituna. ¿te Ah, pero es que acuerdas? claro, había muy buena aceituna. Había es una verdad. ahí en Humberson también. Siempre Es verdad. habían aceituna en la pieza, que Sí. a mí me encanta. Alvarito, este fue como el primer villano que hiciste en teleserie. ¿Cómo fue para ti ese rol antagónico en A Romané? ver, no sé si fue el primero, no. La verdad es que me cuesta acordarme de las cosas ya a esta altura porque tengo una confusión. Pero fue un villano bien importante porque en el fondo era como, no tenía medias tintas. O sea, era un antagonista de tomo y lomo, digamos. Además que había una cosa... ¿Cuál era el bien motor de su maldad? Es que había algo interesante, y es que estas teleseries también tenían como contexto más telúrico alguna obra de teatro, como en el caso, por ejemplo, esta era la historia de Otelo, en el caso La mía, de claro. tuya. Y de la teleserie era la visita de la anciana dama. Exacto. De la ¿te visita fijáis? de la vieja dama. Entonces, De la por vieja ahí, dama. claro, se construían algunos personajes que obviamente eran prototipos, pero estaban diseñados desde la teatralidad también. Y Sí. eso era entretenido. Eso la gente no sabe, que obras clásicas del teatro, sus argumentos eran tomados para construir Sí. todas las Exacto. historias de las teleseries. Exacto, y eso Sí. era bien entretenido. Sí. Entonces mi personaje tenía esos ingredientes también. ¿Y de qué obra venía tu personaje? acuerdo. ¿Pero cómo? Toda esta introducción y no te acuerdas. No estudié para venir. Me dijeron, ven, está la Blanca y está la Sandra Curceri, ya, son mis amigas, voy. Pero no estudié, Qué buena vine onda. estudiado. No me acuerdo, po, ¿no? Pero chiquillos, véanla. Véanla, Estuvo está entretenido. Sí, véanla. A ver si reconocen toda la obra de la literatura universal. Eso. Estudian ustedes. Ah, no, no. Y yo le Lo voy a hicimos a propósito. Oye, ¿qué echan ustedes de menos de esa época, de esas grabaciones, de esa manera de hacer teleseries con esos grandes presupuestos, producciones que obviamente cada vez son más difíciles de realizar? ¿Qué extrañan de esa época? Yo extraño el hecho que fíjate que era una forma de crear, de co-crear y de producir que paradojalmente se acercaba mucho al tipo de preparación que sí tenemos en teatro. Sí. Éramos esencialmente... Y nos quejábamos, ¿ah? No, Nos quejábamos porque Ya, la nos hemos tele, quejado, el hemos esto, seguido que- quejándonos. No, claro, pero porque yo siempre visualicé, nosotros éramos como una compañía de comedia del arte, acuérdense que se mantenían esos grandes elencos Sí. de año en año y se introducían rostros nuevos y además que Vicente siempre nos pedía grandes transformaciones. Entonces yo he hecho mucho de menos esos tiempos de El desafío. co-creación, de preparación. Los guiones se llevaban 2 años cuando llegaban a nuestras manos. Acuérdense que teníamos esas reuniones donde cada uno iba con su propuesta de look y se habla y con el departamento de vestuario y después, obviamente, el director cortaba el queque, pero efectivamente era una forma de preparación con el aire, con los tiempos y con el desarrollo colectivo, co-creativo de la historia, que se parecía mucho al teatro, siendo que adentro de los formatos audiovisuales incluso la modalidad de filmación es más parecida Claro que al sí. teatro, es simultánea, o sea, por un montón de razones. Pero eso éramos una familia, éramos una compañía de comedia del arte, para bien o para mal, se establecía un código. Yo pienso que, por ejemplo, lo que veníamos directamente del teatro se nos daba el tiempo para aprender a través de los maestros que nos rodeaban y Claro que también sí. de los técnicos En las horas de a aprender. espera. Sí. O sea, yo Vaya que recuerdo sí. el conejo que en La Fiera siempre me tomaba de la mano y me obligaba a verme. ¿Quién?
El conejo, el camarógrafo, ¿te acuerdas? Sí. Dice, pero es que tú te tienes que ver, es la única forma que tienes que aprender. Y como Vicente Tienes que repetía, mirar, claro. sí. Claro que sí. Entonces era, claro, también un aprendizaje, una formación, una escuela colectiva. Sí. ¿Y tú, Alvarito, qué echas de menos de esa época? Yo echo de menos hasta el día de hoy, porque yo estoy retirado ya hace un buen rato, digamos, casi más de 8 años, los equipos de trabajo, fíjate. Yo creo que yo me quedo con eso, con justamente lo que estás diciendo tú, cómo se generaban cosas entre nosotros como equipo, como actores. Éramos los mismos que después nos veíamos en el teatro, te fijas, íbamos a ver nuestras propias obras. Bueno, había una conversación a nivel como de nosotros como actores culturalmente, pero también de compartir nosotros como una gran familia. Y los afectos que se generan ahí, independiente, digamos, de las distintas personalidades que podamos tener cada uno, era como nosotros podíamos como traiciones. equipo. Ah, tanto. Claro, pero además convivir, Lo que pasaba, que convivir no- nosotros como equipo, que es algo que yo creo que se da muy poco en otras disciplinas. Claro que Así sí. eso, Sí. los echa de menos. Qué lindo. Sí, Ah. sí, yo también. Oye, los voy a invitar a jugar. Por favor. Ay, Dios mío, no, los juegos. Sí, es una dinámica, una dinámica. Lo Mira, vine estudiado, ya yo te les voy a dije. decir, No, yo para los pero si no juegos hay que soy una- estudiar, Ah, qué bueno. hay que recordar. Sí, Ya. la Ya, memoria. ok. Chuta, bueno. La. Pero no está tan difícil. Acá y ya. Mira, esta primera está difícil. Ay, Dios, no. Primer round. Ah, mira, no, Vamos, es sí, con- sí, este hagámoslo, es el hagámoslo primer ya. round, ya. Acá Hagámoslo. hay una campanita, el primero que Ya. adivine hace así. Y si no adivinan, pero Ya. quieren jugársela, es más entretenido. Sí, por porque supuesto. cualquier cosa que digan va a abrir una hermosa conversación. Ya, ok. Bacán, bacán. Entonces, Ay, qué susto. primer round, primera pista. Siempre lleva ropa llamativa y colorida. Gitano. Yo. Ah, perdón. Tú. ¿Qué es yo? Ella. ¿Qué es yo? ¿Cómo se Yo llama? siempre me he visto con muy colorido. Ah, en la vida real. Ah, ahora. tú hablabas de la teleserie. Claro, es una Ah, dinámica de Pero la sí, teleserie. gitano, pero gitano, pues. Pero ¿cómo? Sí, Perdón, sí. perdón. Sí. No, está bien, es muy general, vamos a ir a lo particular. Pero mira, estás Acércate cerca. a la estás teleserie. cerca. Romané. Ya, muy cerca. Romané. Ya. Yo sé que ni me acuerdo, Romané. Pista 2. Es divertida, directa y no le importa lo que piensen los demás. Ay, Ay, Igual un poco La le María, importa. María, chuta. que se me Jacobé. confunde. Sí. María no. Jacob. No. No es. Oh, Tercero. no me acuerdo. Tiene Pero- una forma Pero muy... ¿y tú sabías Pero quién tú es, po? sabías quién Sí, es. yo sé, ¿Quién po. es? ¿Y cuándo No, lo pero no les tenemos? puedo decir, tienen que adivinar Ah. ustedes si yo dirijo el juego. Ya sí, Para pero quién. después nos dice la revelación. Claro, ya. ok. Ya, tiene una forma muy particular de hablar y moverse. Oye, las pistas, francamente. ¿De hablar y mover? En un no. El Perham. Sí, pero no es. Alfredo Castro. Tampoco. O sea, Pista 4, por aquí nos vamos a acercar. Su mayor desgracia es también su mayor amor. la lugopatía de Laszlo. Claro, entonces su mayor desgracia es también su mejor amor. ¿Qué personaje sería de la teleserie? Laszlo. No, pues. Tu mayor desgracia, el de Vinca, California. Es Laszlo, California. O sea, sí, claro, estábamos cerca, solo Sí. que lo entendí al revés. Sí, qué tremendo, ¿no? La ludopatía. Sí, como... sí. Nosotros, Se me había olvidado eso, nosotros fíjate, tenés lo hacíamos de forma bien entretenida y tengo que decir que el gozo de trabajar con Alfredo Castro Laszlo Ay, era muy gracioso, máximo. muy gracioso. Y Era muy fíjate, gracioso. éramos una muy buena pareja. Y el amor de la Vinca era bien incondicional, pese a que le ponía límite. ¿eh? Sí, le ponía límite, pero era era un súper desastre. divertido cuando lo tenía, la había echado de la carpa, de la chara. De la chara. Y después se iba a verlo porque le venía el llamado de la selva. No, es que era muy bonito. Sí, muy se bonito. llevan muy bien las Luis. Sí, sí. Ya, vamos con el segundo round, a ver si adivinan el personaje. Pista 1, este está un poco más fácil, digamos, ¿ya? Guarda muchos secretos del pasado que no quiere que salgan a la luz. La Yodanka. Sí, pero no. Sí, pero no, entonces... Es que todos guardan secretos. Todo, pues, y de eso, así Ay, ¿cómo parte se la llama? teleserie. El Pepe Sosa. Tampoco. No, ese es el gran Ya. traidor. Ya. Vamos con la segunda pista. Ya. Es un hombre importante en el pueblo. Bueno, el cura. Claro, el cura, pero no. ¡Ay, no! No le achutamos ni a Claro, el una. cura, es, pero siempre por ahí, pero no. ¿Cómo se llama Ya, el personaje? ok. Ya. Tercera pista. Tiene a un asistente que bien podría ser su Ah, escudero. ya. Sí, lo que no me acuerdo cómo se llama el personaje. Rafael Domínguez. Estuvo
punto. Esa la sabía yo también. Muy bien, muy Rafael bien. Domínguez. Sí, la cuarta pista yo la dejé para el final porque encontré que era muy fácil, que era su gran amor fue una gitana, aunque lo ocultó por muchos años. Sí, Rafael Domínguez. Esta por lo Rafael menos Domínguez. estaba lista. Ya, pero les dije el asistente y al tiro nos acordamos de qué Sí. actor, compañera, compañero. Ah, ¿De qué actor? Néstor. Néstor Cantillana, que hacía de Maravilloso. escudero. Oye, qué maravilloso. buenos personajes en realidad. Eran Se extraordinarios. combinaba muy Eran bien la maravillosos. comedia, el drama, la tragedia. Por eso te digo que además la integración del chileno absolutamente. con el gitano era muy bien hecha. Sí. En el conflicto, en todo, porque no cuando En te el dice conflicto, en la desconfianza, en en el todo, prejuicio, en todo. en también sacudirnos todo eso, era genial. Oye, hay un meme que da vueltas por ahí que fue la muerte del Pepe Sosa. Sí, Sí. No sé si lo han visto. Sí, Uno que cae sí, del que acantilado. cae, que cae. Ay, les contamos spoiler, pero eso es casi Ya, al final. Bueno, pero ya, ya. no se van a No, acordar bueno, cuando claro. lleguen al final de la No, teleserie. sí. Ya, tercer round. Hoy éramos niños. Mira qué Bueno. juventud. No, tremenda juventud. Él está igual. Viste que yo no aparezco en ninguna escena porque me tienen borrado. Es que Ni está un en el Falcón. Es que esta es la llegada, el primer capítulo. Ahí está. Ahí está. ¿viste? Oye, estás igual, Álvaro. Impresionante. Impactante. Segunda pista. En su noche de bodas, tiene miedo de ser castigada severamente. Mi Blanca, mi Blanca. ¿Cómo se llamaba mi Blanca? Ay, espera. ¿Tu hija? Perham y... Uy, no, se le A mí en la calle siempre me dicen, oye, la Milenka. María Jacobeno, Milenka, la María ahorita Sala, no lo la dije. chuntan nunca. Milenka, Milenka. California, la boca le Milenka. quedan de Milenka. niño. Pero lo dije antes que tú, llegó. California. Llegó la tecla antes de Milenka. Milenka, se me va a olvidar más. Ya. California. California. ¿Y cuándo vamos a hacer el spin-off? Bueno, no sé. Ya. Cuando Ya, cuando TVN vuelva a tener área dramática. Que sea pronto. Vamos con la pista. Uy, aquí se Sí. escucharon Pero yo varios me pasaba la cambios. Ya, Ya. Round 4. Este personaje, ya, lucha por el respeto dentro y fuera del clan. Lucha por el respeto. El personaje del Pepe Sosa. Pues no. No, pues sí, No. es un traidor, insisto. Sí, pero quería. ¿Cuál es el que tener lucha poder. por...? Ah, Claro, el Juan envidiaba- Falcón. No. No. Yo no Ya, recuerdo. segunda pista, están más perdidos que el Teniente Oh, Bello. Le aviso al vamos, tiro. vamos a tener fue que hace volver harto a años verla. esta teleserie. Hace Pasaron 25 años. 25, la gente Oye, quiere... Dice, ¿te 25 acuerdas de años. alguna anécdota que no hayas Weón, contado? ¿qué Y edad es como ya he tengo? contado la Sí. misma anécdota 500 veces. Fue hace 15. Mi amor, 25 años. Sí, señor. ¿Qué edad tengo? Y ya éramos adultos en la época. Más de 20, tienes más de 25. Estoy sacando mal la cuenta. Tienes más de 25, te informo. Ya. Segunda pista. Está fácil. Ya. Tuvo un amor con un chileno que la marcó para siempre. Ese, Con un chileno. Sí. Chuta, estaba confundida. ya, pues esa es la. Perdón, Sí, Ya. señorita, ¿me atiende? sí. El personaje de la Claudia Girolamo. Claro. ¿Y cómo se llamaba el personaje de la Claudia Girolamo? ¡Blanca! ¿Y cuál era el apellido de Yovanka? ¿Se acuerdan? Espera, ¿qué? Porque el mismo de los Yovanka, gitanitos. California. No, ella era Antich. Muy bien. ¡Ay! Muy Gracias, bien. Abraham. Impresionante la Qué memoria. buena. Aplausos para Bastante. Alexandra Wersoni. ¡Qué memoria! Es que le tengo que, ¿puedo agradecerle a los Por supuesto. chiquillos? Lo que pasa es que a raíz de este lanzamiento volvimos a estar en contacto con mis otros hijos putativos. Ya. Y el nombre, los apellidos. Porque había una serie de niños Claro. gitanos Y los pequeños niñitos. que también eran hijos estaba de... la Lucre, que idéntica a mí, puedo decirlo. Lucrecia, que debe ser una la adulta con más de Lucrecia, 30 que es años. preciosa, Era tan olvídate lo linda. hermosa. Está Abraham y había un tercero. que Tenía como todavía- 7 años la Lucre, ¿no? En Sí, esa época. Sí. Claro, Porque que yo ahora como siempre 32. la tenía Sí. en brazo y claro, viene de ahí el apellido de la Yovanka. Ah, qué Gracias, Abraham. bonito. Gracias, Lorena, por el Qué memorándum. bueno. Justo a tiempo. Ya, último round, el quinto. Vamos. Yo ya no sé a cuánto vamos. ¿A cuánto vamos? ¿Alguien lleva la cuenta No, de va Mira, ganando vamos la- 0 sobre 0. Va ganando la. Nadie me habla por acá, nadie sabe. Bueno, Que nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Nadie se acuerda de nada. Ya. Último round. Es uno de los villanos de la teleserie. ay, ya, casi nos pegamos. Yo. No sé, no tengo Pepe idea. Sosa. Sí, pero ya lo dije ya. No, ¿Y cómo te llamabas tú? No me acuerdo. ¿En serio? Ricardo. oh, eso sí Campino. que No, la quiere. Pero mira, las iniciales son las mismas, mira. No, Roberto. te puedo- No,
Rodrigo. Sí. Rodrigo. Ya, ¿y el Pero no me apellido? acuerdo el apellido. ¿Y el apellido? No me acuerdo el apellido. Con C, Ay, vamos, me vamos. No es ganas. Campino, tiene Espérate, 3 sílabas, con C. Ricardo Campos. No, mira, sé. ¿sabes qué? Mira, yo voy a recordar una anécdota de cuando grabamos otra teleserie, antes Ya. de Romané. ¿Te acuerdas que grabamos? Tú no estabas todavía, Alessandra. Ay. Grabamos Llorana. Sí. Ya, ¿Dónde andaban y todos piluchos? Cuando estábamos en los últimos capítulos, uno ya especulaba sobre la teleserie siguiente que se iba a hacer. me acuerdo perfecto. Que fue La Fiera. Que siempre ¿Ya? pasaba eso. Que iba a ser en Chiloé, pero no iba a ser en Chiloé. ¿Te acuerdas dónde iba a ser? No me acuerdo. Iba a ser en Magallanes, ¿te acordáis? La íbamos a hacer en Punta Arenas. verdad. Ya, y yo me acuerdo que Álvaro Morales contaba siempre la misma talla cuando íbamos de vuelta en el avión, en el charter. Decía, no, Yonica, voy a hacer esa teleserie. Corte A. ¿Qué decías tú? Decías esto. ¿Te acuerdas qué decías? Una onomatopeya. Sí, A ver, ¿qué decías? Ya, ¿y qué más? no me acuerdo. ¿Qué animales hay en la Patagonia? Ay. Ya. Corte. Ok, y esto nos lleva a tu apellido en romané. Rodrigo. ¿Con C? Conejo. Cabrera. ¡Cordero! ¡Cordero! ¡Pero qué se come en la buena Patagonia! vuelta! Oye, pero yo... No, güey, que no me me ayuda, Oye, pues la media ayuda igual lo adivinaste, media Álvaro, por ayuda. favor. Pero es cierto que uno nunca se fijaba mucho en sus apellidos, hay que decirlo. No, nada, era el nombre de pila, como debería ser en la vida, ¿no? Nene, qué Como debería ser en la precioso. vida, ¿qué es eso? de tratar Oye, de ¿sabes poner que lo único apellido? entretenido de esa teleserie, para mí, por lo menos, ¿Sí? o sea, aparte de estar con ustedes, digamos, es porque me pasaron un bote de verdad, o sea, un pesquero para manejar. Claro, Sí. y aprendiste a manejarlo real. Manejé un pez, sí. ¿Y era así con no sé si timón, manejar, como- Con timón. Qué Ay, qué lindo. Con timón, lo manejé, Mira, ahí hice mi está. sueño, ¿Y manejé un pescaste pesquero. algo? No, que vaya a pescar. Hola, mané. ¿Y quién pescaba cuando había escenas con los pescados? No, los chiquillos ahí sí. ¿Qué chiquillos? No, la gente del ¿Del bote, equipo? Ah, del bote. No, los del bote. Ser un barco pesquero real. Real. O sea, sí, pues. Bueno, para aprovechar de darle un saludo, porque uno de los personajes también que más era el. ¿Cómo se llama el que hacía el. Felipe Ríos, que. El Perjan. Perjan. El Perjan. Oye, el Perjan, todo el mundo se acuerda del Perjan, y además que era muy lindo porque hacía. Era como todo Era exagerado. dramático. No, y era Dramático. claramente Era muy hijo de Aslo en su... Era muy era Muy entretenido, dramático. muy entretenido. Oye, ya, chiquillos, miren, se nos está yendo el Pero tiempo. nos nuestro hemos reloj de portado arena. bastante bien. Nos hemos ¿ah? portado regio, Sí. se nos está yendo el tiempo rápidamente. Antes de que nos cuenten en qué están, recomendaciones. Nosotros siempre preguntamos a la gente que viene a nuestro Ya. podcast qué están leyendo, viendo o escuchando. Elijan una. ¿Qué están viendo, leyendo o escuchando? Ya, mi Una de las recomendación directamente es que vayan a Matucana 100, donde está La Plaga, que es Cristóbal León y Cocina, que están haciendo ahí y armando su próxima película, realmente fabuloso. ¿Te cuento algo? Los vamos a tener en el estudio de Hora 25 la próxima semana. Ya, maravilloso. Ya, recomendación, vayan, los que todavía no la han visto, vayan a ver Denominación de Origen porque es espectacular. Es muy Acabo buena, de terminar es La muy novelista buena. de Berlín y se la hiper recomiendo porque... ¿Cuál es La novelista de Berlín? La de Alexander y es muy interesante leerlo porque como el autor es un amante de la historia, un gran investigador, no quisiera transmitir mala noticia, pero el contexto parte la novela en el periodo del auge de Hitler, fines de año 20, principios de los 30, y en esa época era considerado un tonterrón, un chiste, Claro. el señor Hitler. Un payaso. Un payaso. Mira qué y buena. Qué actual, digamos. Sí, aparte que la novela es muy entretenida porque es una metanovela, o sea, una escritora que es novelista, Y que está es muy interesante, pero además las similitudes de esta década Algo contemporáneo, 20 que es son aires bien impresionantes. contemporáneos. Ya, muy brevemente, ¿en qué se les puede encontrar a ustedes en redes sociales? Tú estás con un gran proyecto de Yo emprendimiento. tengo mi empresa hace 8 años que se llama @pizarricarica o @por Álvaro Morales y básicamente somos una productora de eventos culinarios. Excelente. Eso. ¿Alessandra? A mí me pueden encontrar sencillamente en @Ale Guerzoni o Guerzoni. Ale como- Guerzoni. Como usted quieran. Estoy muy contenta porque se viene finalmente un año de renacer hacia lo que vamos a hacer, que es actuar. Se viene una invitación en un proyecto teatral muy interesante, Linda Loman. ¿Para qué fecha? Para septiembre en el Teatro del Puente. Va
Muy bien, una producción mía que introduce, no puedo todavía decir el nombre porque todavía no es gestionado, o sea, estamos en proceso de gestión del derecho de autor, pero promete ser una trilogía de un gran autor italiano. Y Dulce Sin Fondo, en octubre, está invitada a filmar una película que se llama 38 giros. Maravilloso, Así pero que estoy muy felicitaciones. contenta, muy contenta. Me alegro muchísimo. Entonces, por los dos, muchas gracias por la generosidad de haber querido compartir bonito este encuentro. espacio. Un hermoso encuentro. Nos reímos, nos acordamos Mucho. de cosas. Hicimos un poco el ridículo. Hicimos un poco el loco y vamos a dejar invitada a toda nuestra audiencia a que vean Romané a partir del 12 de mayo por las pantallas de TVN. Y nosotros nos vemos en otro capítulo de La Hora que no existe, un podcast de Hora 25. Oye, Bacán. muchas gracias. Maravillosa, gracias, muchas gracias. Más conversación, más entretención, más cultura. Aquí termina el podcast donde todo puede pasar. La hora que no existe. El podcast de Hora 25.